Hola jóvenes, les doy la bienvenida a su clase de matemáticas para octavo grado. Mi nombre es Ruth López y en este día vamos a ver la medida de los ángulos externos de un triángulo. En la clase anterior, nosotros estuvimos recordando algunas cosas importantes sobre los triángulos, ¿verdad? Primero, hablamos sobre los elementos que posee un triángulo, que recordemos que tiene vértice, tienen 3 lados, tienen 3 ángulos internos y 3 ángulos externos. Ahora, ¿qué es un ángulo externo? Un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados. Y aquí podemos ver, tenemos un triángulo, entonces vamos a identificar cuáles son los ángulos externos de este triángulo. Si observamos, tenemos este lado de nuestro triángulo, que termina justamente acá, y tenemos este otro lado, ¿sí? Entonces tenemos este lado y tenemos este que termina aquí. Pero luego este lado lo extendemos un poco más y al extenderlo se forma este ángulo, que aquí lo llaman el ángulo beta. Luego tenemos este lado de este triángulo y tenemos este otro, que termina justamente aquí. Pero lo extendemos un poco más y se forma lo que es este ángulo, que sería el ángulo alfa. Y por último, tenemos este lado de aquí que está en azul y luego el verde que termina aquí, pero lo extendemos un poco más y se nos forma este otro tercer ángulo. Entonces podemos decir que un ángulo externo son aquellos ángulos que están fuera del triángulo, pero que se forman con uno de los lados del triángulo y la extensión de otro. Cuando hablamos de extensión es este segmento que sale aquí. Muy bien, vamos a ver ahora algunas propiedades que poseen los triángulos con respecto a sus ángulos externos que de ahora en adelante no se nos pueden olvidar. Dice, la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de dos ángulos internos no contiguos. Y tenemos aquí esta figura. Entonces, si observamos, este es el triángulo ABC. Ahora, según esta imagen, nos da el ángulo alfa, que sería este que está en rojo, y el ángulo beta, que es este que está en amarillo. Entonces, si nosotros sumamos estos dos ángulos, nos va a dar la medida de este ángulo X, que este ángulo X sería externo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que la medida de un ángulo externo, en este caso sería X, es igual a la medida de dos ángulos internos? Entonces, miren, estos serían los dos ángulos internos no contiguos. Esto quiere decir que no está justamente después del ángulo externo. Y para que lo podamos identificar mejor, siempre, por ejemplo, tenemos el ángulo X, que es el ángulo externo. Entonces, lo que vamos a identificar cuáles son los ángulos internos que están frente a él. Entonces, miren, están frente a él, está el ángulo A y el ángulo B. Ahora, si nosotros acá extendiéramos el lado AC, lo extendiéramos, se nos formaría un ángulo externo acá. Ahora, este ángulo externo sería igual, si yo sumo, entonces sería este ángulo de aquí y este otro de acá. ¿Por qué? Porque se encontraría en el, justamente enfrente de él. Y vamos a hacerlo. Si yo extiendo este lado, se me forma este ángulo externo. Entonces, la medida de este ángulo externo va a ser igual a la medida del ángulo beta más este ángulo interno de acá. ¿Por qué razón? Porque estos dos ángulos están justamente enfrente de él. Ahora, y en este otro de acá, yo hago esa extensión más derechito, ¿verdad? Más bonito. Ahí disculpen. Ok, entonces este ángulo
externo que está acá, su medida va a ser igual al ángulo alfa más el ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque miren, son los que están justamente frente a él. Entonces, en palabras sencillas, podemos decir que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos que están frente a él, ¿verdad? Para que podamos comprender mejor. Dice, a cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparten el mismo vértice. Y tenemos aquí esta imagen. Tenemos el triángulo ABC y dice que, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo X. Su suplemento sería el ángulo teta que tenemos aquí. ¿Por qué suplemento? Porque miren, si unimos estos dos, el ángulo X más el ángulo interno que está acá, forman un ángulo llano. ¿Y cuánto miden los ángulos llanos? 180. Y cuando dos ángulos, al sumar sus medidas, da igual a 180, se le llama como ángulos suplementarios. Entonces, no se nos puede olvidar eso. Vamos a ver un ejemplo donde nos piden encontrar la medida del ángulo X. ¿Cuál es el ángulo X? Es el que tenemos acá. Pensemos un minuto cómo podemos nosotros encontrar cuánto mide el ángulo X. ¿O aplicando qué? Entonces, miren, aplicando la primera propiedad que nos dan, dice la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos. Entonces, quiere decir que este ángulo X va a ser igual a que yo sume los dos que están frente a él. Entonces, vamos a la solución. Entonces, aquí tenemos el ángulo X va a ser igual a 83 más 35. ¿Por qué? Porque estos son los ángulos internos que están frente a él. Muy bien, ¿y cuánto es 83 más 35? Entonces, aquí bajamos la medida del ángulo X y 83 más 35 es 118. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuánto mide el ángulo X? Mide 118 grados. Muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y aquí igual nos piden encontrar la medida del ángulo X. Este es nuestro ángulo X. ¿Cómo podemos hacer nosotros para encontrar ese ángulo X? Aquí vamos a la solución y vamos a aplicar la segunda propiedad que nos dan acerca de los ángulos externos de un triángulo. Dice, cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparten el mismo vértice. Entonces, este es nuestro ángulo X. ¿Cuál es el ángulo interno que están compartiendo el mismo vértice? El vértice sería este. Entonces, sería el ángulo que mide 27 grados. Entonces, vamos a decir que el ángulo X más el ángulo que mide 27 grados va a ser igual a 180. ¿Por qué razón? Porque son suplementarios, ¿verdad? Porque al sumarlos nos va a dar 180. Entonces son suplementarios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para encontrar la medida del ángulo X? Recordemos que este lo tenemos que mover al otro lado. Y al moverlo va a cambiar de signo. Es decir, va a pasar de positivo a negativo. Entonces nos queda el ángulo X va a ser igual a 180 menos 27 grados. ¿Y cuánto es 180 menos 27 grados? Es 153 grados. Entonces, ¿cuánto nos mide el ángulo X? 153 grados. Vamos a ver, aquí hay un ejercicio. Y las instrucciones del ejercicio es resuelva los siguientes ejercicios en el cuaderno de matemáticas. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 ejercicios. En este momento ustedes denle pausa al video para que puedan ver y copiar los ejercicios en su cuaderno y resolverlos. Una vez hayan resuelto estos ejercicios, vamos a ver cuál va a ser nuestra tarea. La instrucción número 1 es ver el video sobre medida de ángulos externos de un triángulo. Si llegaron a este momento, quiere decir que ya están viéndolo. El número 2 dice copiar el contenido del video
al cuaderno. ¿De cuál video? De este que están viendo. Número 3 dice resolver el ejercicio 3 de la página folleto, de la página 28 del folleto guía de matemáticas. Entonces se van a ir a su folleto de la guía de matemáticas en la página 28 y van a resolver el ejercicio número 3. Y también tienen que haber resuelto el ejercicio que está anteriormente a la tarea, ¿verdad? Y número 5, enviar evidencia de su trabajo a la maestra por medio de WhatsApp. ¿Para cuándo es esta tarea? Para el 1 de junio del año 2021. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Cualquier duda o consulta, no olviden que pueden hacerlo a través del WhatsApp.